es fundamental. Muy seguro puede ser un centro de rehabilitación social, pero si hay corrupción en el talento humano, podría suceder lo que pasó en La Roca. Sí, tienes toda la razón, Abraham, pero seamos sensatos en esto. O sea, es fácil tirar la primera piedra, pero yo te puedo garantizar mi honestidad, te puedo garantizar la honestidad de mis colaboradores más cercanos. Y alguna vez soy engañado, como Pedro Delgado, que no era ni tan cercano, pero de eso hace una apología a la prensa. Pero, ¿cómo garantizarse la honestidad de un guía penitenciario? Entonces no nos engañemos, eso no depende de un gobierno, depende de la sociedad. Y refleja los problemas que tenemos en la sociedad. Tenemos una sociedad atravesada por la corrupción, no en los gobiernos solamente, no en la parte pública, la parte pública, privada. De hecho, para que haya corrupción en lo público, normalmente debe haber corrupción en la parte privada. Entonces, lamentablemente tenemos esos problemas y todos tenemos que luchar. Pero, presidente, usted es el que tiene que sancionar, etcétera. Bueno, es la justicia que tiene que sancionar para controlar. No, también puede haber control social. Puede haber rechazo social a la corrupción. Pero eso es uno de los problemas, somos muy tolerantes a la corrupción. Si yo soy vecino de una persona que entra a trabajar al sector público y que no tenía nada, y en 6 meses ya tiene 3 casas más, 4 carros, vacaciones a Europa, es seguro que está robando. Y todos vamos a saber que está robando. Y él sabe que todo el mundo sabe que está robando. Pero si nos invita al bautizo del hijo, todo el barrio va. Entonces, mientras no haya sanción moral a los corruptos, ¿no?, va a ser muy difícil superar este problema. Y lo mismo en el sector privado, ¿no? Cuando ustedes ven un tipo que se jacta el dinero que tiene y no paga impuestos, ese es un ladrón, le está robando los libros a sus hijos, le está robando los hospitales, las escuelas del milenio, les está robando centros de rehabilitación social a las personas privadas de la libertad. Pero así todo el mundo sepa eso, se casa la hija, hace una buena fiesta y todo el mundo va, y todo el mundo la aplaude. Entonces debemos todos ejercer sanciones sociales frente a los corruptos. Lo de La Roca, hay altos indicios que ha habido corrupción de los guías nuevos, capacitados por la SPOL, me parece, seleccionados. Vea qué más podemos hacer. Vamos a incluir pruebas de confianza, polígrafo. Ahora, también cuidado, para no ser tan injustos, es un trabajo muy duro. Ahí tenía los presos más peligrosos, como Caranqui, etcétera, y no es cárcel de máxima seguridad. Entonces, cuando también te dicen, bueno, mira, Abraham, tú eres guía penitenciario, ve, recibe este billete y me ayuda a salir. O no lo recibas y te mando a matar a tu hijo. Claro, ¿tú qué haces? Me explico. Entonces también hay que considerar esa parte, pero seguimos investigando. Pero aquí el mensaje, señores, sí, o sea, hay corrupción. Si quieren echar la culpa al gobierno, así eludimos responsabilidades, para responsabilidades de todos. Somos muy tolerantes con la corrupción y esto no es rasgarse las vestiduras, lanzar la primera piedra, sino consistentemente rechazar los actos de deshonestidad de donde vengan, de donde se dieren. En la prensa, gobierno, sector privado, barrio, etc. Presidente, y antes de entrar ya en otro tema, para darle la palabra a Hernán, tan solo decir que me llamó la atención cuando se conoció la noticia de la fuga de estos reos. Revisé un poco la normativa penal y no encontré ningún tipo penal que sancione la fuga, que no agrave de ninguna manera la situación de un privado de su libertad que se escapa. En el evento de que sea recapturado a esta persona, tendrá que cumplir su pena, lo que le quedaba por cumplir. Muy bien, esto me llama la atención y creo yo que podría ser contemplado en estas normativas pendientes, estas leyes pendientes, el Código Penal Integral, no sé si lo contempla. Perdona que sonría, pero sonrío de satisfacción, de alegría, de gusto, de ver que hay jóvenes brillantes, responsables, porque la misma preocupación tuve yo. Yo me preocupé. Bueno, entonces hay que sancionarlos por fugarse. No, no es delito fugarse. Hay un principio jurídico a nivel internacional que si estás privado de la libertad, tienes derecho a intentar fugarse. Y hay gente que se queda en esos principios y no ve la realidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, por supuesto, ¿no?, ya cuando te fugas es un agravante, entonces ya no hay reducción de penas, etc. Pero yo creo que debería ser tratado como una sanción aparte, pero atenta contra los principios internacionales, que el reo privado de la libertad tiene derecho a intentar fugarse. Eso es lo que me han contestado los abogados. Es un principio que existe. Pero yo les digo, bueno, veamos veamos la realidad. Y los principios pueden cambiar de acuerdo a cómo cambia la realidad. Y debemos responder a esa realidad, y debemos responder a la mayoría de personas honestas que no pueden tolerar que un tipo se escape y quede en impunidad aquello y vuelva a ser un peligro para la sociedad. Entonces son cosas que hay que revisar. Pero, modestia aparte, la misma inquietud tuve y esa fue la respuesta que me dieron los jurisconsultos ilustrados, ¿no? Y seguramente dentro de este nuevo Código Penal Integral que se socializará en el próximo periodo, deberá incluirse esta reflexión. O sea, no, yo estoy proponiendo eso, pero tengo el rechazo de los jurisconsultos expertos en derechos humanos. Yo soy el que atento a los derechos humanos y principios y todo eso, porque es un derecho del reo
intentar fugarse. Y no tiene que tener sanción por eso. Me parece un absurdo monumental. Leyes pendientes. El Código Penal Integral es una de ellas. Hernán, ¿qué otra ley consideras que debería dársele un tratamiento prioritario con miras al próximo periodo? Considero que una de las leyes prioritarias y que ha quedado rezagada quizá del gobierno anterior o del periodo anterior es precisamente la ley de comunicación, que se dice que en el primer mes de funcionamiento de la nueva asamblea será aprobada la ley de comunicación. ¿Con qué proyección y en qué sentido? Sí, hay leyes que, mire, los entreguistas de siempre, que son demócratas cuando les conviene, cuando no les conviene se olvidan de la democracia, defienden la Constitución, son constitucionalistas cuando les conviene, cuando no la pisotean, ¿ya? Con esos asambleístas no va a pasar una buena ley de comunicación. O sea, ellos no quieren tener ley de comunicación, así de sencillo. ¿Y ellos quiénes son? Esos asambleístas, representantes de cierta prensa mercantilista. Porque la buena prensa no tiene por qué tener miedo de una ley de comunicación que ya existe, es de la época de la dictadura, tiene un consejo regulador con mayoría del Estado. O sea, todo lo que temen ya existe. Lo que pasa es que nunca se ha aplicado la ley. Y si la aplicamos ahora, hay ley de la dictadura. Queremos tener una ley nueva, la bloquean. Esa es la doble moral de cierta prensa. La buena prensa no tiene por qué tener temor a una ley de comunicación que existe en todos los países del mundo, todos los países civilizados. Existe una ley de comunicación, no de medios. Medios es una parte de la comunicación. Por supuesto, también tiene que ver con medios que no puedan... Usted sabe que en Estados Unidos hay estados donde prohíben publicar malas palabras. Y a nadie se le ocurre decir que haya atentado a la libertad de expresión. Pero si aquí un tipo insulta todos los días al presidente y mandamos una carta, por favor, ya no publiquen estos comentarios insultantes con palabras soeces, etcétera, contra el presidente, Correa impide el libre flujo de ideas. Eso fue lo que nos contestó la otra vez, o publicó un diario. Entonces, la buena prensa no tiene que temer con una buena ley de comunicación. Pero con esta asamblea no va a salir. Ahí están los corifeos pagados para bloquear la asamblea. Entonces tenemos que esperar que asuma la nueva asamblea donde tenemos mayoría absoluta y sacaremos y haremos una ley exactamente en base a lo que dijimos antes de la victoria electoral, porque nosotros no cambiamos nuestros principios, nuestras ideas por ganar o perder. Somos consistentes en esos principios. Ecuador necesita una ley de comunicación moderna. La comunicación es fundamental para la cohesión social. Dentro de la comunicación está la información, que es un derecho del ciudadano. Tenemos que garantizar la mejor manera de proveer ese derecho, la mejor calidad de esa información. Exactamente lo mismo. Jamás permitiremos censura previa, pero sí debe haber responsabilidad ulterior, como lo dice el propio Pacto de San José o Convenio Interamericano de Derechos Humanos. Y esto no menciona nunca la prensa. Responsabilidad ulterior, eso lo dice el Convenio Interamericano de Derechos Humanos, la Convención. ¿Ya? Una prensa que debe respetar la honra ajena, lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 11. Una prensa que si se equivoca debe rectificar, lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 14. ¿Ya? O sea, son cosas que ya que son principios de derechos humanos, pero aquí esta prensa, para tener cierta prensa, tener poder absoluto, no quiere aceptar nada de eso. Entonces, exactamente lo que dijimos antes del 17 de febrero, lo vamos a decir después de, ¿cuándo asume la nueva Asamblea Corcho? Aquí, el 14 de mayo, cuando tendremos más de 2/3 de la Asamblea y tendremos una nueva ley de comunicación, no para Alianza País, no para Rafael Correa, no para el gobierno, para el pueblo ecuatoriano, para una sociedad de derechos, de respeto mutuo, una sociedad civilizada, que tampoco, le insisto, la comunicación va mucho más allá de los simples medios, pero entre sociedad civilizada no se pueden tolerar los abusos claros, evidentes, de cierta prensa. Jamás censura previa, pero siempre responsabilidad ulterior. Señor presidente, hoy hay otra ley que está, y permítanme el término, en moda hoy por hoy, y es una ley a la que usted se refirió en el enlace sabatino último y en estos días es la ley de inquilinato. Usted ha criticado duramente a la Asamblea por hacerla que esta ley se haya definido como tal por intermedio de este poder del Estado. Ayer incluso hemos conocido que la Asamblea Legislativa ha enviado una carta, entiendo que tiene conocimiento de aquella carta. No, todavía no. Pero, ¿cuál fue el problema? ¿Falta de coordinación política entre el Ejecutivo y la Asamblea? ¿Qué es lo que pasó en eso? Bueno, me han pasado retando toda esta semana, ¿no? Los compañeros de la Asamblea han querido su sensibilidad. Bueno, si tengo que pedir disculpas, la pediré, yo no tengo ningún problema. Pero fue una secuencia de fallas. Porque primero la ley es muy mala, perdón que se los diga, la ley es muy mala. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es el problema? Mauro Andino, que parece que fue el compañero, yo ni sabía, yo sé que la inició Nidia Vélez, la ley, ¿no? Una mujer tremendamente limitada, ¿no? Entonces, pero ese es un problema y tenemos que reconocer el problema y no podemos caer ya en esos errores si queremos cumplir con nuestro pueblo. Que
para no ofender, no resentir. No, aceptemos la ley así sea muy mala, ¿no? Arreglémoslo un poquito y bueno, no importa, hay peores leyes. No podemos caer en esos comportamientos. Voy a echar la puro O entonces. sea, los compañeros tienen que reconocer que eso es lo que pasa. Cuando usted todos los días se reúne en un cuerpo colegiado, con gente de la oposición, etcétera, por supuesto que hay compromisos mutuos, hay recelo de que, bueno, si yo me lo pongo esta ley no me va a dejar de saludar, que es desagradable ir a un lugar de trabajo todos los días y tener esta enemistad. Entonces cedamos en esto, pongamos este parche, el otro. Aquí tenemos que responder a nuestros pueblos. Ya nuestro pueblo no nos va a perdonar ningún resbalón, peor después de los resultados electorales. Debemos ser mucho más contundentes, eficaces y eficientes. Indudablemente esa es una ley muy mala. Para evitar un mal, se genera un mal mayor. ¿Cuál es el mal? Que el abuso de los arrendadores, ¿no? Me paga el primer mes de arriendo y 2 meses de garantía que nunca te devuelvo. O sea, en verdad pago 3 meses de golpe. Y nunca me los devuelve. Entonces, para evitar eso, en vez de medidas lógicas como abrir una cuenta con firma conjunta en cualquier banco, entonces si hay problema, uno de los dos no firma y tendrán que ir a una instancia superior, municipio, etcétera. No, abrir una cuenta en el Banco de Fomento a nombre del municipio, que es el que maneja la cuenta. ¿Se da cuenta qué es eso? Es una locura. Es decir, todo eso un es por trámite. darle una perla. Entonces es de muy mala calidad. Me han retado por utilizar la palabra mamotreto y por supuesto la prensa siempre mete cizaña, los carboneros, ¿no? Los cobardes que cuando 2 compañeros estaban discutiendo los empujaban de espalda para ver si se dan de puñete, ellos disfrutaban que los otros se den de puñete y cuando era con ellos salían corriendo, ¿no? Esa es la prensa, cierta prensa ecuatoriana carbonera. Entonces que les califiqué 3 sobre 20, bueno, corcho, entonces después de tanta presión vamos a recalificar, vamos a poner 4.5 sobre 20 ya. Pero la ley es muy mala, perdónenme que se lo diga así. Y yo sé que nuestros compañeros son capaces, competentes, pero este problema, tratar de contentar a todo el mundo, no disgustarse, y tenemos que ser mucho más eficientes, somos revolucionarios. ¿Cuál sería su propuesta, señor presidente? Bueno, entonces? mire, yo tal vez estaba equivocado en decir que hay que esperar un año para la nueva ley, me dice el Corcho que no hay que esperar un año, así que lo más pronto posible, en coordinación con el bloque, prepararemos una nueva ley. Eso primero, la ley de origen fue muy mala, presentada por una asambleísta opositora bastante limitada y bastante mala fe, ¿no? Segundo, no se coordinó. Somos un mismo proyecto político, nosotros tenemos lo que se llama el hexágono, Ministerio de Justicia, Asesoría Jurídica, bloque legislativo, que revisa las leyes para minimizar el veto, para que sea más rápido el procedimiento. Jamás nos comunicaron de esa ley. Entonces, y vino con tanta falla y sin coordinar con el presidente. Entonces, yo me leí de principio a fin la ley. Con pocas leyes hago eso, ¿no? Pero me leí esta ley de principio a fin. Tenía como 40 observaciones. Entonces tuve que decidir vetarla totalmente y preparar un nuevo proyecto de ley. Le insisto a los compañeros de Alianza País, si alguno se ha ofendido por esto, les pido disculpas, pero ha habido falla. No se coordinó con el Ejecutivo y la ley indudablemente es de muy mala calidad. Y no porque nuestros compañeros no sean capaces, sino porque existe esa tendencia de no pelearse y querer contentar a todo el mundo. Y eso no nos podemos aceptar como revolucionarios. Bueno, existen más leyes pendientes en virtud del tiempo. Vamos a cambiar de tema, les propongo eso. Presidente, la semana pasada tuvo lugar en Guayaquil una cita entre cancilleres y representantes de los países signatarios del Pacto de San José, de los suscriptores de dicho pacto. Solo 23 países, estuvieron solo 17 representantes en Guayaquil. 18. En todo caso, el Ecuador ha liderado una postura muy firme con respecto a las reformas que se deberían implementar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo me atreví a resumirlas en 4, sé que son más, ¿no? Pero básicamente es el financiamiento, el tema del financiamiento, el tema de la sede de la OEA, de la Comisión, perdón, el tema de las relatorías y las medidas cautelares, que usted ha sostenido que no debería ser una facultad de la podría Comisión. agregar un quinto, los integrantes de la Comisión. Los integrantes de la Comisión que deberían ser de países miembros. Vamos a pedir que Ecuador sea integrante del directorio de la OTAN, pues. No somos parte de la OTAN, pero de acuerdo al criterio. Estados Unidos no ha firmado el Pacto de San José, pero ha presidido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo explica eso? ¿Qué latinoamericano con sangre en la cara, con algo de dignidad, puede justificar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga sede en Washington y que Washington no haya firmado un instrumento de derechos humanos? No ha firmado el Pacto de San José, Pacto contra la Tortura, nada. Entonces, y no solo eso, tiene integrantes en la comisión y han presidido la comisión. Por favor, eso es colonialismo. Traten de disfrazarlo como lo disfracen. Otra de las paradojas más escandalosas, por decirlo así, es que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en un país que no es signatario del Pacto de San José, y usted ha evidenciado esa contradicción, una paradoja.
¿Cuál es la pero propuesta del gobierno ¿Qué dice la nacional? prensa de eso? Todo es que entonces, criticar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es estar contra los derechos humanos. Es como criticar a la prensa y estar contra la libertad de expresión. Con ese argumento y razonamiento, criticar al presidente es estar contra la democracia. Son absurdos, pero para hacerle daño a un gobierno, qué daño que le hacen no solo al Ecuador, a nuestra América. Porque traten de disfrazarlo como lo disfracen. La OEA siempre ha tratado de utilizar, siempre ha sido utilizada por Estados Unidos, país hegemónico, como instrumento de política exterior. Y ahora la Comisión tiene el mismo problema. Vea los sesgos. Aquí entonces se ha querido posicionar que lo que pasa es que queremos acabar con las medidas cautelares. El problema no son las medidas cautelares. Aquí tengo el Pacto de San José, ecuatoriano, redes sociales. Pregúntele a todos estos que nos atacan tanto y defienden a la Comisión porque ellos son demócratas y humanistas. ¿Dónde dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene capacidad de atribuciones para dictar medidas cautelares? ¿Dónde dice? Me permití leer los estatutos, presidente. Yo me leí esa noche. Repasé los 26 artículos que conforman los estatutos. Yo me leí la carta de la OEA, pasé la noche en blanco, de domingo a lunes. Porque somos gente responsable. Tenía una amigdalitis tremenda, tuve que llamar a un médico a las 9 de la noche para que me inyecte, porque estaba muerto de cansancio y pasarme la noche en vela. Me leí la carta de la OEA, me leí el Pacto de San José, me leí los estatutos. En ningún lado se le da atribución a la Comisión Interamericana, ni se la define como autónoma, depende de la Asamblea General, ni se le da capacidad de dictar medidas cautelares. Es que las medidas cautelares son necesarias, ese es otro problema. Pero ¿cuál es una de las fuentes de atentado a derechos humanos? Que supuestamente por fines que el gobernante, el dictador, lo que sea, considera nobles, atenta contra la legalidad. Las dictaduras, era su cruzada, su santa cruzada contra el comunismo, entonces había que asesinar comunistas. Para ellos ese era un objetivo legítimo y por eso atropellaban la legalidad. ¿Cómo es posible que aceptemos que supuestamente para defender los derechos humanos la Comisión atropelle la legalidad? Porque no existen los estatutos, nadie, pregunten, el artículo, no existe la posibilidad de que dicten medidas cautelares. Esto equivale, ellos se arrogan esa atribución en el reglamento. Eso equivale a que yo por decreto me arrogue funciones que no están en la Constitución. Entonces es imposible tolerar eso. La discusión no son las medidas cautelares como ha tratado de posicionar cierta prensa. Que Correa como es dictador y aquí asesinamos todos los días, aquí invadimos, aquí torturamos, aquí hay pena de muerte, desaparecidos, etcétera. Quiere ocultar todo eso y quiere evitar las medidas cautelares. Esa no es la discusión. La discusión es una burocracia que ha desarrollado agenda propia, se ha declarado autónoma por encima de los estados a los cuales representa en principio, Presidente, que le delegamos esa misión, cuyo objetivo es promover derechos humanos, lo dice el Pacto de San José, lo dice la Carta Fundacional de la OEA, no ser tribunal. Para eso está la Corte, por si acaso, también se ha posicionado que no queremos medidas cautelares, no, es la Corte la que da las medidas cautelares, no la Comisión. Y por último, estaremos de acuerdo en que lo dé la Comisión, pero que lo aprobemos los estados, pues, que no ilegalmente se arrogue esa función la Comisión y que sea para casos específicos, como dice incluso el propio reglamento en el cual se basan, ha dicho por ellos mismos, para daño irreversible, muerte, medida cautelar. Pero estos han dictado para parar hidroeléctricas, parar sentencias como el caso del Diario Universo de La Gallada, atropellando su propio procedimiento. Eso no lo podemos permitir, señores. Por favor, enfoquemos bien la discusión, no le hagamos daño a los derechos humanos, a América Latina, al país, por hacerle daño a Correa. Ningún latinoamericano con sangre en la cara, con algo de dignidad, puede justificar que la Comisión tenga sede en Washington, que la burocracia de la Comisión sea pagada por Washington, que los miembros de la Comisión sean países que no han firmado el Pacto de San José, cuando Estados Unidos no ha firmado ningún instrumento de derechos humanos de nuestra América, empezando por el Pacto de San José, que es el que crea el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nadie con sangre en la cara puede defender eso. Y nadie con sangre en la cara puede defender que como sí, yo creo que es conveniente medidas cautelares, así no tengan capacidad, que las dicten nomás. O sea, atropellar la legalidad, que es uno de los factores que permite el atentado a los derechos humanos. Presidente, antes de darle la palabra a mis compañeros, sobre el tema de medidas cautelares. Como le dije, revisé los 26 artículos del estatuto de la Comisión. Efectivamente no está en ningún lado que la Comisión tenga esa facultad de dictar medidas cautelares en el evento como Abraham, Estado. repítelo un poquito más fuerte, porque no he visto a nadie decir eso. He escuchado a nadie. Ningún medio lo ha publicado. Que no tiene la atribución legal. Que la discusión no es medidas cautelares o no. Que no tiene la atribución legal y ellos mismos se la rogaron. Sin embargo, presidente, y aquí me permito ejercer el papel de abogado del diablo para enriquecer un poco este debate e interpretar un poco cuál es el argumento de quienes sostienen que
no está mal que ellos dicten medidas cautelares. Existe un principio en el derecho internacional que es la costumbre como fuente del derecho. Ellos sostienen que desde su creación, desde poco después de su creación, en el año 59, la comisión se crea en el 59, siempre han ejercido esa facultad. No solo eso, presidente, sino que 20 años después, cuando se instala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano jurídico del sistema, también le otorgan esa facultad a la comisión. Se legitima de alguna forma esta atribución, esta arrogación de funciones que efectivamente no consta en los estatutos. Mi querido Abraham, eso es lo que creo, yo no soy experto en derecho, pero se llama derecho consuetudinario, que es el derecho anglosajón. Usted me está dando la razón, porque una de las críticas que tenemos hacia la comisión es que está totalmente imbuida por la visión anglosajona de derechos, ¿no? Donde libertad de prensa es libertad de empresa, se defienden los negocios, no se defiende el derecho. Pero en todo caso, eso es inaplicable a nivel de derecho internacional, de tratado. Un Estado solo se compromete a cumplir lo que ha firmado. Pero imagínense si aceptamos ese principio del derecho consuetudinario, la costumbre. Firmamos A, la burocracia que se deriva de ese tratado, de esa firma de A, se le ocurre decir B, C, D hasta Z, y los Estados estamos obligando a eso. Sería pues el acabose a la soberanía de los Estados. Es inaplicable a nivel de derecho internacional. Usted solo se obliga como Estado a cumplir lo que ha firmado. Aquí está el Pacto de San José, y miren por dónde se dice que la Comisión tiene capacidad para dar medidas cautelares. Y le insisto, no es que estamos contra las medidas cautelares. Si quieren, démosle esa capacidad, pero aprobada por los Estados, con estrictos procedimientos para que esta burocracia no haga lo que le da la gana, ¿ya? Y en caso de daño irreversible, pero no porque la gallada, Emilio Palacio es la gallada, y como difamó al presidente y perdió un juicio, entonces no queremos que se lo condene, dicta las medidas cautelares. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Compañeros. Ustedes solicitaron o pidieron que la sede de la comisión sea trasladada a un país miembro, y en este caso a la Argentina. Si no se da esta situación, si la OEA no acepta, ¿qué es lo que pretenden, qué es lo que proponen hacer ustedes? Gracias, Hernán, por esa pregunta, porque son cosas que nos deberían preocupar a todos los ecuatorianos. Nadie hacía doble moral. Créame que para mí ha sido un aprendizaje ver cómo al mundo lo domina el capital, lo dominan los intereses, ni siquiera los ciudadanos, los intereses, las élites de ciertos países hegemónicos. Y para mí esa es la gran lucha de la humanidad del siglo XXI. Liberarse de ese dominio. Lo que está pasando en Europa, la crisis, es todo por el predominio del capital. No quieren afectar al capital financiero, que se suiciden los seres humanos. ¿Ya? No quieren alterar los negocios de los bancos, que la gente se quede sin casa. Esto tiene que cambiar. A nivel internacional, una relación de fuerzas, todo, como era en Ecuador, y esto está cambiando, todo a favor del capital, nada a favor del ser humano. Como decía Trasímaco, hace 3000 años, la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte. Insisto, Estados Unidos tiene la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no ha firmado el Pacto de San José. ¿Quién puede justificar aquello? Entonces, tenemos que discutir esto abiertamente entre los latinoamericanos, sin estigmatizar ya, como hace la prensa corrupta, que lo único que queremos es ser dictadores y ocultar nuestras violaciones. Que aquí todos los días se viola derechos humanos en Ecuador, ¿no? Entonces, por ejemplo, la OEA.